Bendiga a todos, hermanos. Bendiciones y bendecidos. Dios les bendiga grandemente. Comenzamos nuestro estudio bíblico en el día de hoy, en nuestra escuela dominical, estudiando la unidad número 2 titulada ¿Cómo estudiar la Biblia? Y una de las secciones que estamos estudiando es la lección número 10, titulada Memorice la palabra de Dios y medite en ella. Así que vamos a seguir orar y entramos a nuestra lección. Amado Dios, agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque a través de esta unidad hemos entendido, Señor, hemos escuchado, hemos reflexionado, Padre, sobre la importancia de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder crecer diariamente, Señor, en el estudio de tu palabra, y ayúdanos, Señor, de igual manera, Padre, a poder asimilarnos, Señor, hacia lo que se espera de la palabra en nuestras vidas. Guíanos, Señor, y guárdanos para la gloria y la honra de tu nombre. Agradecemos estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Háblanos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a comenzar aquí haciendo una pregunta. No sé si usted sabía esto. ¿Sabía usted que este verano, y ya ha habido ya años que se ha establecido esto, se hace lo que se llama un Bible Bee? Usualmente, hasta en español, nos hemos acostumbrado a escuchar esa frase Spelling Bee, que es un concurso de deletreo, donde las personas, usualmente jóvenes o niños, deletrean palabras. Por ejemplo, casa, dicen casa, C-A-S-A, casa, y así lo hacen, pero con palabras mucho más difíciles. Tienen que decir la definición de la palabra y cosas así. Pues ahora mismo, ya hace años atrás, que se estableció un concurso donde se hace algo similar, pero se hace con versículos bíblicos, con lo que es la palabra de Dios. Así que, mirando esto, podemos ver, hermano, la importancia. Y no solamente es que se hacen concursos para deletrear palabras, no. Memorización de versículos completos. La persona recita el versículo y luego de recitar el versículo dice dónde se encuentra la palabra de Dios. Podemos mirar acá que dice acá cómo es la Biblia, cómo estudiar la Biblia, que la Biblia es el libro más transformador que una persona puede leer, ¿verdad? Y el estudio de las Escrituras, tanto individual como colectivo, produce una rica cosecha en nuestra propia vida espiritual y expande nuestra influencia en el mundo que nos rodea. Nosotros con esto, hermano, les recordamos a todos el valor y la importancia de venir a la escuela dominical, de estudiar la palabra de Dios. Así que le urgimos, le animamos, le alentamos a que usted pueda ser partícipe de esto. Y los que se unen luego, miran el video, pues Dios les bendiga de igual manera. Pregunta importante para usted: ¿cuándo fue la última vez que usted se aprendió un versículo bíblico? Que se lo memorizó. ¿Cuándo fue la última vez? Hace mucho, hace poco. Así que meditamos en la palabra de Dios, ya que esta nos da luz, ¿verdad? Y nos da fortaleza. El versículo clave del día de hoy se encuentra en el Salmo 119, versículo 48, y dice así. Dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tu estatuto. Así que, y cuando miramos, hermano, que dice este versículo, es un recordatorio de la importancia, el valor que se supone que tenga nuestras vidas, el estudiar, escudriñar y entender los mandamientos de la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios, las Escrituras. Vamos a mirar la primera parte, la primera sección, que se encuentra en Salmos 63, del 5 al 8, 77, del 11 al 15. Dice: acuérdese de Dios y su palabra, y el enfoque está en meditar en Dios. Hermanos, la memorización de la palabra de Dios trae grandes bendiciones a nuestra vida. Y también trae beneficios grandes a nuestra vida también. Los momentos difíciles van a pasar, ¿verdad? Nosotros eso no lo podemos detener, pero cuando lo vamos a confrontar sabiendo que no estamos solos, a través de Dios podemos
experimentar de igual manera la bendición de saber, hermanos, que Dios está por nosotros. Experimentar la bendición de saber que la palabra de Dios no son solamente palabras en un libro, sino que son vivas y eficaces, ya que son palabras que han sido compartidas hacia nuestras vidas a través de nuestro Señor. Así que leamos Salmo 63, del 5 al 8, donde nos dice lo siguiente. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo que alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El Salmo 77, del 11 al 15, dice lo siguiente: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Así que podemos ver aquí, hermanos, que esta semana pasada estuvimos hablando de la comunión con Dios y ahora volvemos al Salmo 63 para ver lo que es la adoración que podemos ver de David y vislumbrar lo que le alimentó con muchas conversaciones que tuvo con Dios. Cuando escuchamos, hermanos, la palabra meditación, no sé ustedes, pero muchas veces esa palabra como que tiene un significado, una connotación un poquito, dicen que es positiva, pero para muchas personas también tiene una connotación negativa. Porque literalmente está lo que es la idea de que la meditación, esa meditación que muchas veces escuchamos la gente hablar, está conectada en raíces paganas, que tiene que ver con sistemas filosóficos y píos. Entonces, cuando usamos la palabra meditación, tenemos que diferenciar entre lo que es reflexionar en Dios y la meditación en general, como muchas personas se refieren a veces, cuando se enfocan en sí mismas o en conectarse con un ser supremo, ¿verdad? Entre comillas, pero ese ser supremo al cual se están refiriendo no está necesariamente conectado con la persona que entiende que es el Dios Todopoderoso. Así que meditación en la palabra de Dios, no meditación en Dios, no meditación en un ser todopoderoso que no es Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque podemos decir, pues no hablemos de meditación, pero este es el problema. Necesitamos hablar de la meditación porque desde el punto de vista bíblico, estamos enfocándonos en la meditación como una disciplina bíblica para enfocar nuestra mente, nuestros pensamientos en el Dios Padre. Y entendemos que cuando dice que David meditaba de día y de noche, no está diciendo, hermano, que él estaba así y no quiero hacer ningún tipo de ejemplo específico, pero personas que se sientan de cierta manera y ahí se sientan y como que se van en un trance. Y literalmente, hermano, yo he visto esto en personas porque en varias ocasiones estuve en un lugar donde estaban haciendo esto dentro de mi trabajo y no me podía ir. Prácticamente estuve forzado a estar ahí escuchando esto de la meditación y decían frases como estas: cierre sus ojos, no se enfoque en absolutamente nada. Decían, en este momento yo quiero que usted se separe de su cuerpo. Imagínese que usted está en el aire, desde el aire usted puede ver su cuerpo, usted puede sentir el alivio. Y literalmente, hermano, era como un ejercicio para traer un supuesto alivio hacia una persona. Y cuando hablamos de la meditación que está hablando David, estamos refiriéndonos en un aspecto diferente. Vemos acá que en el libro de Isaías, ¿verdad? El verbo hebreo utilizado para la palabra meditar
La palabra meditar en el verbo hebreo se usa para describir el gruñido de un león sobre una presa. Ahí donde usted está, vamos a buscar rapidito en Isaías 31:4. Vamos a ver lo que dice. Isaías 31:4. Si alguien lo tiene, lo quiere leer. Isaías 31:4. Dice así. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Ese versículo que vemos ahí, ¿verdad? Cuando se refiere, utiliza esa expresión que se encuentra en Isaías 31:4 como la palabra de meditar que leímos en el versículo 63 de lo que es Salmo 63, versículo número 6. Déjenme se lo leo de nuevo, donde dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Esa palabra en lo que es la traducción hebrea se refiere al gruñido de un león. Hay un señor llamado Eugene Peterson que escribió un libro y el libro se titulaba Cómete este libro, hablando de la Biblia. Cómete este libro. Y la idea es, hermanos, que cuando uno come, ¿qué pasa con la comida? ¿La comida se queda aquí en la boca, estancada? No, empieza a bajar, a digerir, ¿verdad? Nosotros a veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje de Dios y como que, no voy a decir que esto es real, pero nosotros elegimos que entre por un oído y que salga por el otro. Esa es nuestra decisión. Nosotros no digerimos la palabra de Dios. Así que si nos pudiéramos comer, ¿verdad? Si nos pudiéramos comer la palabra de Dios, literalmente estaríamos digiriendo lo que es el mensaje y para así poder aplicarlo. Así que cuando David meditaba, su alma se satisfacía plenamente y la alabanza gozosa era espontánea. David había librado a su pueblo con su brazo, como dice Salmo 77:15, y él entendía que él podía regocijarse en medio de la preocupación. Eso es una cosa un poquito contradictoria, porque ¿quién se quiere gozar en medio de una preocupación? ¿Verdad? Cuando hay preocupaciones, uno a veces, la famosa frase, quiero meterme debajo de una piedra y que nadie me vea, esconderme en una cueva y alejarme de todo, ¿verdad? Esa frase que creo que todos en algún momento la hemos compartido, pero David entendía que verdaderamente él podía depender así mismo de Dios y que con él, aunque estuviera en dificultad, no tenía que estar preocupado. Así que la palabra meditación produce en usted alguna respuesta en particular, es negativo o positivo, porque como de los que están en Zoom, no sé, Maribel, cuando usted piensa en la palabra meditación, ¿qué le hace pensar? ¿Algo positivo o algo negativo? Pues meditar, pues yo pienso que de pronto, dependiendo como las circunstancias, ¿sí? Yo pienso que es dependiendo de las circunstancias, pero digamos, por lo menos si usted cometió algún error, si usted medite sobre eso que usted acaba de hacer, entonces pues yo me imagino que debe ser algo positivo porque usted tiene que, o sea, lo ponen a uno a pensar sobre lo que hizo y cómo encontrar la solución o evitar de volver a hacer eso. Entonces, pienso que eso puede ser positivo. Ok, así que positivo, si lo miramos de esa manera y es una manera bonita de aplicar lo que usted dijo literalmente a la palabra de Dios. También vemos una lectura y esto yo lo he escuchado muchas veces. Hay personas que en la Biblia leen algo sobre, vamos a decir, sobre la mujer. En una historia se habla de la mujer y dice, pero yo soy hombre, ¿cómo puedo yo aplicar eso en mi vida?
Y ahí es cuando estamos literalmente quedándonos con la palabra acá arriba, no estamos digiriéndola, porque cuando digerimos la palabra de Dios entendemos que hay una esencia, una sustancia, un mensaje que se supone que nos ayuda a crecer a todos. Cuando la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo inocente para que todo aquel que en él crea, ¿verdad? Y luego usted sigue leyendo y se menciona que el hombre, que esto, cuando dice hombre, si una mujer lee eso y dice, pues es el hombre, no soy yo. Y eso es un malentendido porque esa palabra no es para el hombre, no es para la mujer, es para ambos. Entonces, es como en español. En español si decimos ellos están ahí hablando de un grupo completo, no se refiere solamente a los hombres. Así que esa idea es importante. ¿Y en qué aspectos del carácter de Dios necesitaría meditar? ¿Cuáles pasajes bíblicos ha encontrado que lo ayudan en su meditación sobre esta cualidad de Dios? Esta es una pregunta importante, hermano, porque hay personas, por ejemplo, que han tenido mucha dificultad con el perdón. Entonces, si se tiene dificultad con el perdón puede ser una necesaria, uno de esos versículos donde podemos utilizar esto para meditar y enfocarnos en eso y que Dios nos ayude a poder no solo digerirlo, sino poder aplicarlo hacia otras personas, aunque se nos haga difícil. Por ejemplo, la segunda parte se encuentra en Salmo 119, del 9 al 16, donde nos dice lo siguiente. El título de esa parte es Memorice la palabra de Dios. Hermanos, eso resume la lección de hoy. Si usted no conoce versículos, si no hemos memorizado versículos, los niños pequeñitos que han crecido en la iglesia, desde pequeñitos se hacen actividades y una de estas actividades primordiales es que se aprendan y memoricen la escritura. Cuando yo estaba en la escuela dominical, hicimos una competencia que duró mucho tiempo. Y literalmente era ver quién podía decir los libros de la Biblia más rápido. Entonces comenzaba, y cuando yo comencé, pues yo no sabía los libros de la Biblia. Yo comencé Génesis, y ese era el único que me sabía, porque era el primero. Y después seguimos entonces después. Y después, ya como logramos, el grupo logró aprendérselos, ya pasó a ser una competencia aún mucho más interesante para los niños de quién lo podía decir más rápido. Y era así, porque hasta el día de hoy me acuerdo. Y hermano, yo tenía como 8, 9 años, 10 años, algo mucho. Y empezamos así. Génesis, Éxodos, Levíticos, pero eso no era suficientemente rápido, ¿no? Esta competencia tiene que ser. Génesis, Levítico, número Deuteronomio, Josué, Josué, Primera, Segunda, Samuel, Primera, Segunda, Reyes, Jeremías, Job, Salmo, Proverbios, Cantares, Isaías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y así seguíamos, como recitando el abecedario y medíamos quién lo decía más rápido y ese era el ganador. ¿De qué? Del orgullo de que mejor. Era cosa de niños, ¿verdad? Pero nosotros como niños, sin darnos cuenta, los maestros nos estaban infundiendo la importancia de la palabra de Dios y de aprender los libros de la Biblia. Brincamos a memorizar versículos de la Biblia también y a memorizar capítulos completos. Y comenzamos el primer capítulo que nos... Hermano, yo digo, estamos hablando hace más de, qué sé yo, más de 30 años en mi vida. Y en aquel momento que lo aprendí, hasta hoy me acuerdo. Así que imagínense, el Salmo 117, los alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todas, alabarle porque han agradecido sobre nosotros misericordia. Y hermano, así, y ese, ¿por qué fue así? Porque uno es el más corto de la Biblia, ¿verdad? Y comenzamos con ese, y después de eso brincamos al Salmo número 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en camino de malo, necesidad de que no se desaceptado, sino que, y de ahí seguimos entonces ahí, y de ahí brincamos para el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, y de ahí, mira hermanos, y uno dice, y pues maravilloso, se aprendió varios versículos, bueno para usted. Pero ¿sabe, hermano? Lo que yo no entendía en mi vida era que iban a haber momentos en mi vida donde esos mismos versículos iban a ser los que iban a salir a la superficie para darme motivación y alentarme en mi vida cuando yo lo necesitaba. Entonces, hay veces, hermano, hoy día tenemos el teléfono, ¿verdad? Uno puede sacar el teléfono y uno puede decir algo y lo puede encontrar rápido, pero
qué cosa que nosotros, teléfono sin teléfono, le cuento también esta última historia, y esto prácticamente resume esta sección de aquí. Cuando yo estaba en la iglesia de jovencito, esto algunos le han escuchado la historia, pero les cuento para los que no la han escuchado. Había un hermano de la iglesia que él ya había perdido su visión. Él estaba ciego ya, y él le daban una parte especial, y era un señor mayor. Él no cantaba, él no predicaba, él no tocaba instrumentos, él no limpiaba la iglesia, él no tenía una, vamos a decir, no hacía algo activamente dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero él sí hacía algo dentro de la iglesia, y era que él tomaba partes especiales, hermano. Y ese hombre se paraba enfrente, agarraba el micrófono, no podía leer, y le decía: hermanos, Dios les bendiga, en el día de hoy les voy a recitar el Salmo 86. Hermano, algunos de esos salmos tenían 18, 20, 22 versículos. Y nosotros, niños al fin, ahora me puedo reír, nos poníamos, ese hombre nos motivaba a nosotros a buscar en la Biblia, no para felicitarlo, sino para ver si se equivocaba. Escuche la mente de los niños. Pensé yo en aquel momento. Pero qué cosa, hermanos, que este hombre me guió a mí y también a mis compañeros a que nosotros abriéramos la Biblia. Pónganse a pensar, abriéramos la Biblia, buscáramos la Biblia, leyéramos mientras él estaba, ¿verdad? Si nosotros pensáramos el impacto que esa palabra, hermano, y ese señor para nosotros se convirtió en nuestro héroe, porque nosotros que lo escuchamos porque no lo podíamos creer. Y ya cuando pasaba al frente, él se pasaba al frente y él subía ya nosotros era viene aquí el que lo sabe todo, ¿verdad? Como que wow. Y qué bonito debe haber sido, hermano. Y nosotros le hablábamos y le preguntamos: hermano Silva, ¿y usted cómo hace eso? Y él decía: pues, como yo no puedo ver, yo le pido a alguien que me lea la Biblia, y mientras me lee la Biblia, yo empiezo a memorizar. Estamos hablando de tiempos antes de la red cibernética, antes de todas estas cosas. Entonces, qué bonito cuando verdaderamente podemos reflexionar en lo que es la palabra de Dios. Le pregunto a usted, a ver si se acuerdan, ¿qué pasajes o versículos de la Biblia recuerda con más naturalidad usted? ¿Se acuerda de un específico que venga a la mente, o cuál es el más reciente que se ha memorizado últimamente? Yo me he memorizado, pero es que no me acuerdo. Este es el problema. ¿Se le olvidó dónde está? Sí, pero sí me lo sé. Okay. No, y eso muchas veces pasa. El que tiene apuntado se lo voy a decir. Ok. Gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Sufrió tribulación, constantes en la oración. Excelente. Vamos a ver, no me acuerdo dónde está ese, buscamos aquí rapidito. Tenemos la tecnología. No es necesario Isaías 53 Es que es como Isaías. O Isaías, sufridos. Ahí está. Romanos 12. Romanos 12, del 12 al 14. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigan. ¿Ese? Okay. Así que Romanos 12. Y algunas veces, hermanos, porque estas cosas pasan, para ayudarnos, yo para veces para memorizar cosas. Y yo no tengo pegado en la Biblia. No, y ahí uno la repetición, ¿verdad? Yo a veces para memorizar cosas trato de hacer alguna conexión con algo. ¿Ok? Pues en mi mente sería el libro de Romanos es el libro de la salvación, ¿verdad?
Y para demostrar la salvación a otros, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que vivirla. ¿Y cómo la vivimos? Pues en oración. ¿Y cómo la vivimos? Con gozo. ¿Y cómo la vivimos? Con la hospitalidad. Pues ya entonces, ya están los puntos en mi mente. La salvación, ¿verdad? Que es uno de los libros donde más habla de la salvación, que es Romanos, que es ahí, literalmente, ahí se habla el camino del perdón, se habla del libro de Romanos. Entonces se hacen estas cosas y ya me acuerdo de. Entonces, yo le estoy tratando de explicar cómo funciona la mente, hermanos. Porque esta es la cosa, tiene que conocer su mente. Entonces, yo me imaginaría en mi mente un reloj con las 12 horas, 12 números grandes. Entonces, en la vida del cristiano, la salvación es la número 1, ¿verdad? Y luego le sigue el número 2. Así que Romanos 12, ¿verdad? Y ahí, y uno sigue y sigue, y se busca el invento, aunque no tenga lógica en la mente de otra persona. Pero ese es el punto, hermano, conocerse nosotros mismos. Hay personas que literalmente la única manera que se lo memorizan es si lo graban y lo escuchan repetidamente. Un consejo cuando va a tratar de memorizar versículos bíblicos es que diga el versículo bíblico al principio y lo diga al final también. Así que Génesis 1:1, al principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba de su generación. Génesis, y entonces así lo dice también al final. Al principio y al final, la repetición nos ayuda. Así que también la idea de tratar de memorizar las escrituras, ¿eso le motiva o le desanima? O yo creo que podríamos decir en el caso de Maribel, le parece entretenido. ¿Verdad? Porque es como una lucha entre uno, ay, se lo olvidó, ay, no. Y uno lo toma por el lado amable, ¿verdad? Lo que puede hacer. Así que medite las escrituras en momentos estresantes para tener acceso a Dios mismo. Vemos aquí en el Salmo 119. El Salmo 119, hermano, es el capítulo y el salmo más largo de la Biblia completa. Tiene muchísimos versículos. Mira lo que dice aquí el Salmo 119, versículo 145. Dice, clamé con todo mi corazón. Respóndeme. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Así que podemos ver acá, hermanos, que es posible que el punto que la palabra de Dios es quizá el punto de acceso a Él mismo, al mismo Dios, el punto más confiable, ¿verdad? Cuando no tratamos de acercarnos a Dios por lo que nos dijo esta persona o lo que nos dijo aquella otra persona, no, tratamos de acercarnos a Dios por lo que dice la palabra de Dios. Y eso a la larga y a lo postre es lo más importante. Vemos que a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y entendemos que es nuestro consolador, es nuestro abogado, es nuestro sanador y que Él nos ayuda a vivir sobre el fundamento de que estaremos seguros y que nosotros podemos sumergirnos en la palabra de Dios. Mire, hermano, no tiene nada de malo que leamos libros, ¿verdad? Que no tengan nada que ver con Dios. Si a usted le gusta leer y eso es algo que usted le entretiene, pero no debemos reemplazar leer la palabra de Dios. Y una cosa importante, nunca leamos la Biblia como si fuera un libro cualquiera. Nunca. Porque la Biblia tiene una gran diferencia entre un libro cualquiera y la Biblia. Y la gran diferencia es la siguiente. La palabra de Dios dice que la Biblia es una espada de doble filo. ¿Qué significa eso? Vamos a decir, si uno coge un cuchillo, ¿verdad? Y el cuchillo nada más tiene filo en un lado, y uno coge y va a coger, vamos a decir, un pedazo de pan, y le hace así, ¿verdad? Y luego le hace así, solamente cortó un lado del pan, ¿verdad? Pero si usted coge un cuchillo que tiene filo en ambas partes, y usted corta y sale, va a cortar en más de un lugar. La palabra de Dios le explica que es una espada de doble filo. En otras palabras, cuando entra, va a penetrar profundamente. Y la única manera, hermanos, que la palabra de Dios no penetre profundamente es si nosotros no se lo permitimos. Y ahí está. Si leímos la Biblia
por leerla sin tratar de conectarnos y de entender. Por ejemplo, conozco algunas personas, algunos escritores que comenzaron a escribir libros, eran personas que no creían en Dios y dijeron, yo voy a escribir un libro en contra de la Biblia. Y el punto de mi libro es que la Biblia no es real. Y así comenzaba. Entonces ellos comenzaban a estudiar y a mirar la Biblia y en vez de terminar de escribir un libro en contra de la Biblia, le escribían en favor de la Biblia. Porque estas personas, aunque no necesariamente venían con una mente de estudio, de poder verdaderamente meterse meticulosamente ahí, profundamente en lo que dice la palabra de Dios, para luego poder aplicarle cosas a sus vidas y de ahí entonces poder seguir. Entonces, este salmo que estamos mirando es la 19ª sección de 8 versículos en este salmo acróstico. ¿Saben lo que es la palabra acróstico? ¿Qué es un acróstico? Es cuando usted coge y pone una letra debajo. Por ejemplo, si yo pongo el nombre, qué sé yo, el nombre de Lucía, Lucía, y le pongo aquí L, leal, y de ahí uno sigue y le pone como una palabra. Prácticamente las letras del abecedario hebreo están entonces en el Salmo 119. Uno puede ver todas las secciones. Si usted va en el libro del Salmo 119, si lo mira, va a ver que hay separaciones. Y las separaciones comienzan con las diferentes letras del abecedario. Así que en el Salmo 119, del 145 al 152, repito esta parte, la 19ª sección de 8 versículos. Y cada versículo comienza con la 19ª letra hebrea, Kof, C-O-F. Así que, ¿alguien sabe cuál es la hebreo? Aleph, se llama la letra. Aleph. Entonces, cada una el abecedario, hermanos, y entender esto es algo que tenemos que estudiarlo verdaderamente. Es totalmente diferente al inglés, al español, diferente al portugués, diferente al rumano, diferente al italiano, diferente al francés. Son los que me vienen a la mente, al latín también, porque pues son los que más se asimilan en mucha de la manera que estamos acostumbrados a entender. Nosotros a veces tenemos la idea, por ejemplo, en español el abecedario se asimila mucho al del inglés, ¿verdad? Así que, por ejemplo, prácticamente tenemos 30 letras y en inglés hay prácticamente 26. Pero en hebreo no hay las vocales como las que existen, ¿verdad? Y hay sonidos que no son compartidos. Se lee de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Así que el libro se comenzaría al revés, ¿verdad? Si nunca ha visto, déjeme ver si yo le traigo lectura para que pueda ver, para que tenga una idea de cómo es algo interesante. Pero es importante entender eso cuando miramos el Salmo 119 para entender, hermanos, que fue hecho específicamente con un propósito. Entonces el salmista repetidamente se enfoca en lo que es clamar al Señor. Y el versículo 150 ofrece un vistazo a la causa de su angustia. Miren lo que dice. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Dice, los que no respetan la ley vienen a atacar. Pero solo la palabra de Dios se menciona con más frecuencia que las preocupaciones del salmista. Así que fíjense, las preocupaciones tienen esta cantidad, pero lo que es la palabra de Dios tiene esta cantidad en cuanto a lo que menciona en el Salmo. Así que el enfoque no se pone en el problema, el enfoque se pone en lo que dice Dios. Nosotros en nuestras vidas tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios y no enfocarnos en lo que es las dificultades de nuestra vida. Que a veces no son pequeñas, hermano, y esa parte la entendemos. Déjame, le quiero compartir esto. Esto es un vistazo un poquito como científico de cómo es que funciona este cerebro aquí para almacenar. Miren lo que dice aquí. El cerebro almacena una gran cantidad de recuerdos, pero no podríamos funcionar si todos se mantuvieran activos en nuestra mente. Nuestro cerebro depende de señales para activar el acceso a esos recuerdos almacenados. La memorización
rigurosa de la Biblia aumenta la cantidad de señales que activan el cerebro para traer un pasaje de las Escrituras a la memoria para su uso inmediato, ya sea como un impedimento para el pecado o para una palabra apropiada para el momento. Entendamos, hermanos, que también el Espíritu Santo nos va a ayudar dándonos la información que necesitamos para el momento necesitado. Yo recuerdo una oración que yo le hacía a Dios cuando estaba en la escuela tomando examen. Y esto es bueno para los chicos, cuando estén tomando, Jimmy, cuando estén tomando en la escuela exámenes, y es en la escuela, chicos, pues ustedes estudien y antes de tomar el examen, cierren sus ojos un segundo y digan, Dios, ayúdame a acordarme lo que yo estudié, ¿verdad? Y prácticamente es como una oración que nosotros no hacemos, pero es prácticamente lo que pasa en nuestra vida. Estudiamos la palabra de Dios y alguien nos hace una pregunta y dice, ay, yo sé eso. Espíritu Santo, Dios, ayúdame a acordarme lo que estudiamos. Es muy diferente esa oración a Dios, hace un milagro. Yo no estudié. Dame el milagro, dame la respuesta, ¿verdad? Es muy diferente. Eso no es lo que estamos hablando acá. Entonces, a menudo de noche, hermanos, cuando muchas veces los afanes de este mundo pueden colarse para sabotear la paz del Señor en nuestras vidas, y muchas veces nosotros, hay personas que necesitan hasta ayuda médica, por lo que es el insomnio, o también hasta para poder confiar en Dios, porque pues yo confío en Dios, pero es que el pero lo borra todo. Yo confío en Dios, pero es que yo confío en Dios y confiaré. Amén. Se acabó. Ya, no añadamos más. Entonces, la segunda parte se encuentra dice, para estar anclado en la verdad, Salmo 119, 149 al 152, dice lo siguiente. Dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, para que para siempre los has establecido. Sí, hermanos, en estos tiempos de inquietud, también tenemos que tener otra razón para meditar en las Escrituras, es poder anclarnos en la palabra de Dios y no anclarnos mire esta lista triste, no anclarnos en el COVID, en las noticias, en los tiroteos de las escuelas, en los tiroteos de los centros comerciales, en los tiroteos de los supermercados, en los tiroteos de las tiendas, porque han pasado todos. Entonces, hermanos, si uno se ancla en eso, uno no sale de su casa. Es que no va a salir de su casa. No, que se murió alguien porque había alguien que estaba borracho manejando. Enfocándose en eso, no va a manejar. No, que estaba caminando afuera y una persona me tosió y me enfermó. Pues ya no va ni a querer. Hermano, es una cosa increíble. Vamos a enfocarnos en Dios y no permitir que en las escrituras de Dios que estas cosas nos guíen en nuestro crecimiento diario. Así que una base sólida de la palabra significa que estamos anclados en su verdad y no que estamos anclados en nuestro propio yo, en nuestro intelecto, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, solamente en eso. Así que el último tema se titula Aliméntense de la palabra de Dios, nutrición espiritual. Vamos a ver Mateo 4, 3 y 4 y primera de Timoteo 4 del 15 al 16. Mateo 4, 3 dice lo siguiente. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en primera de Timoteo, capítulo 4, del 15 al 16, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a ellos. Manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hermanos, viendo esto, podemos ver de igual manera que a través de la palabra de Dios
cuando la digerimos, ¿verdad? Vamos asimismo a poder entender que la palabra nos proporciona, ¿verdad? Lo que es el fundamento de nuestra vida. Y este salmo puede ser la mitad y decir que una parte habla de la relación con Dios y la otra parte se enfoca en la verdad bíblica. Pero el punto es el siguiente, que ambas partes están conectadas con la escritura de Dios. Vemos lo que pasa en esta conversación, vemos que Jesús responde diciendo que la palabra de él, ¿verdad? Son las palabras que luego son compartidas luego por Jesús, dice el salmista aquí. Pero cuando Jesús dice estas palabras, Jesús mismo está utilizando la escritura como una respuesta. ¿Cuántas veces nos hacen preguntas a nosotros y nosotros queremos responder de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia experiencia, y nos olvidamos que debemos de enfocarnos en lo que dice la Biblia y no lo que diga yo? Hermanos, esto puede ser un poquito triste para algunos, pero bueno, para mí yo lo acepto con alegría. Yo no soy perfecto, yo no lo sé todo, y como no soy perfecto, no lo sé todo, mi palabra en sí es una palabra que está limitada. Entonces, si usted me pide un consejo, la esencia de lo que yo diga tiene que salir de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que nos va a redarguir, que nos va a edificar y que nos va a ayudar. Si yo solamente me dejo llevar, hermanos, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, y lo que yo pueda pensar puede estar desconectado de la palabra de Dios. Si está desconectado de la palabra de Dios, ahí va a haber un problema. Porque Dios va a respaldar su camino, su palabra, su jornada y lo que Él espera de nosotros. No lo que nosotros podamos decir así por decir. Y la segunda parte de acá del tercer tema se titula Nutrición espiritual, que se encuentra en 2 de Pedro 1, 19 al 22, donde dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es la interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los que pudieron venir este martes, hermano, hablamos un poco de eso, y este martes espero que pueda unirse con nosotros en nuestro estudio sobre lo que es cuando la gente se pone a buscar interpretaciones en lugares donde no debe, ¿verdad? Yo leo un versículo bíblico y digo, Dios, revélame, Dios, háblame, Dios, guíame y ayúdame a entender. Entonces, de repente, lo que dijo Dios, entre comillas, es algo que va en contra de otra parte de la Biblia. Hermano, eso no lo dijo Dios, eso lo dijo mi persona. Porque Dios no va a contradecir su palabra, ¿verdad? Un manual de instrucciones no se supone que contrarreste el uno del otro, sino que se supone que todo esté alineado, en armonía y correcto como se supone que así mismo esté. Entonces, así mismo, anteriormente nos encontramos la idea de saborear cada bocado de la palabra de Dios. Y la respuesta de Jesús incluye la metáfora de comer de ella, ¿verdad? Hay otras imágenes similares, si quieren anotar esto por ahí, lo pueden leer, cuando se habla en Ezequiel capítulo 3, versículo 1, y también cuando se le habla a Juan, Apocalipsis 10, del 9 al 11, le repito, Ezequiel 3, 1, y cuando se le habla a Juan en Apocalipsis 10, del 9 al 11, que se dice que coman un rollo. ¿Dónde se escribía la palabra de Dios? En un rollo. Y ahora que le digo eso, el tipo de papel que se utilizaba, déjeme ver si me acuerdo, le había dicho que le iba a traer uno para mostrarle, le encontré y pueden tocar, voy a ver si lo tengo para que puedan tocar, es el material original donde primero se escribió la Biblia. Sí. Ezequiel 3, capítulo 1 y Apocalipsis 10, del 9 al 11. Y cuando lee Ezequiel, quizás va a querer seguir leyendo hacia abajo, ahí Maribel, en ese capítulo. Muy interesante esa lectura. Y al comienzo de su ministerio
llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Eso se encuentra en Mateo 4, del 1 al 11. Y en esa primera tentación, el diablo usa el hambre extrema de Jesús, después de su ayuno de un año de 40 días para tentarlo a realizar un milagro para satisfacer su propia hambre. Hermanos, Jesús lo podía hacer, ¿verdad? Pero no se dejó llevar de lo que él podía hacer, sino se dejó llevar de quién le estaba hablando, de la situación en la que estaba y de utilizar la escritura como la respuesta correcta y más apropiada en ese momento del plan de Dios en ese momento específico. Así que es significativo que Jesús citara las escrituras en cada respuesta del diablo. Claramente, hermanos, se había alimentado de la palabra de Dios para poder citarla en situaciones extremas. Si nosotros estamos en un difícil, hermanos, y ahí es la primera vez que buscamos la palabra de Dios, se nos va a hacer difícil, ¿verdad? Poder verdaderamente quizás aplicarla si uno no le ha buscado antes. Pero si estamos siempre enfocándonos y reflexionando en la palabra de Dios, vamos entonces a poder así mismo aplicarla en nuestras vidas. Vemos que Timoteo es un ministro de quien Pablo había sido mentor y lo había designado para combatir las falsas enseñanzas en la ciudad de Éfeso. Pablo le enseñó a la universidad la doctrina o enseñanza arraigada en las escrituras, instruyéndole a ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso está en 1 de Timoteo 4:13. Si usted lee 1 de Timoteo 4:13 va a ver cómo es instruido a hacer exactamente esto. Entonces, hermanos, vemos también que tenemos que alimentarnos de la palabra, ya que es necesario para nuestra salud espiritual y debido al origen espiritual, ¿verdad? Tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo para que Él sea el que nos lleve a atravesar a través de estos temas. Entonces, para así concluir, en este estudio, el Ministerio de Acción selecciona una porción de las Escrituras, quizá como lo que se podría hacer como clase o usted lo puede hacer individualmente, y establezca una meta de memorizarlo la semana. ¿Ok? Como le dije, hermanos, si usted no se sabe ningún capítulo, no se ha memorizado, memorícese el Salmo 119. Comience con eso. ¿Verdad? Y en momentos de dificultad, alabar a oración, alabar eso. ¿Verdad? Es como que, pero nos ayuda a reenfocarnos y arraigarnos en la fuente que es Cristo. Identifica un motivo de preocupación que a veces le hace perder el sueño y comprométase a dejar que lo mueva a meditar. Bueno, es triste lo que voy a decir, para hay personas que la noche no duermen, porque la máquina no se apaga. Esa máquina sigue los pensamientos, sabe que le preocupan las noticias y antes de acostarse están viendo noticias por una hora. Y después empiezan que raptar a un niño en este lugar. Y aquí me van a raptar a mis hijos, van a raptar a mi hijo. Y que esta persona ya estaba durmiendo en su casa y un auto chocó la casa, una persona borracha y mató a dos. Y ahí hay que si llega el borracho y choca mi casa. Y hermano, esa máquina no para. Ay, que fui a comprar el mercado y se me olvidó que tenía que comprar naranja. Mire, hermano, mejor consejo para esas personas, ponga un librito, un cuadernito al ladito y escriba esas cositas, sácalas de su mente, a ver si, ¿verdad? Además de que obviamente tenemos que orar en el Señor. Y converse con un vecino o otro sobre la meditación y comparta su entusiasmo por meditar en las escrituras, enfocándonos en el hecho de que si meditamos en las escrituras de esta manera, pues nos va a ser así mismo de bendición. Lección 11 de la próxima semana, estudio las escrituras en comunidad. Y vamos a entender esto que dice aquí, que el Nuevo Testamento es escrito para ser leído públicamente. Literalmente, hermanos, cuando usted va a Israel, si algún momento tiene la oportunidad, la bendición de ir, literalmente usted puede ver donde se paraba la gente y hablaba así. No necesitaban ni micrófonos. Por la manera que eran construidas los anfiteatros, por ejemplo, la gente alrededor, ¿verdad? Como en escala, si usted abajo, la voz se proyectaba hacia arriba. Cuando Jesús le hablaba a la gente, dice, guay, ¿cómo? Y cuando Pablo estaba predicando, ¿y cómo le escucharon tantas personas? Bueno, es bien interesante. Si está la gente, depende, por ejemplo, en el mar Galilea, en una sección, y usted está en el barco, y no hay estructuras que paren el sonido de su voz, cuando usted habla, el sonido va a viajar. Como si hubiera literalmente micrófonos. Una cosa bien curiosa. Bien, así que seguimos con eso la semana que viene.
Vamos a seguir entonces a orar en este momento y así mismo nos despedimos del estudio bíblico en esta mañana. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de estar en tu servicio, en la escuela dominical, por hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes esta semana, Padre, que podamos, los que no saben, Señor, memorizar Salmo 117, Padre, escoger alguna otra escritura para memorizar. Señor, la escritura que compartimos durante los servicios, durante el mes, Señor, que podamos ser partícipes de esa memorización de tu palabra, para que así nos sirva, Señor, como una herramienta, Padre, de edificación para la gloria y la honra de tu nombre. Te agradecemos estas cosas, Señor, así mismo lo pedimos todo, para la gloria y la honra de tu nombre, mi Cristo. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, los que están con nosotros conectados aquí en línea, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones y no se olvide, únanse a nuestro servicio que estará comenzando cortamente. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Igual.